Aquí en México todo el mundo habla de la narcopolítica. Todo el mundo dice que los políticos al más alto nivel están vinculados con el narco. Y a Estados Unidos le conviene que se piense que es así, no solamente un narcoestado, sino un estado narcoterrorista. Porque ahora por denominación, por orden ejecutiva, los cárteles son organizaciones terroristas. Por eso yo no creía que esto iba a pasar, pero ya empiezo a entender que esta denominación cambia completamente las reglas del juego y ahora es el Departamento de la Defensa. Esta militarización que siempre criticamos, que se forzó para que lo hiciera México con Iniciativa Mérida, ahora es el Pentágono mismo, ¿no? Y se trata pues simplemente de pues, mantener el control hemisférico, de mantener la doctrina Monroe. Advierte que los cárteles mexicanos podrían utilizar drones contra Estados Unidos. No, estos drones, estas bombas, se hicieron en contra de la gente pobre. Se hicieron, ¿cuándo? Además, cuando Donald Trump está amenazando de intervención militar, esta pues participación de México en este mundial. Me parece como una situación muy tensa la que se vive. Apareció un cadáver en un coche en la puerta del estadio, desplegaron 100.000 soldados como si hubiera realmente, bueno. Lo que ha pasado en el Mundial en México deja ver las enormes desigualdades, las enormes pues contradicciones de muchas de las mujeres de la Cuarta Transformación, hoy gobernadoras, vinculadas a crimen organizado, a corruptelas espantosas, los hijos de Andrés Manuel López Obrador, o sea, las polémicas que se han suscitado, ¿no? Derivado de sus compras fastuosas, de su asistencia a restaurantes caros y bodas y celebraciones, el hijo pequeño también dándose la vida de reyes, ¿no? Y Estados Unidos por algo se metió y por algo se ha apoyado a Trump, que esto fue realmente un fracaso, que fue una victoria de Irán, así se ve, pero pues es una victoria de los especuladores en los mercados energéticos. Los iraníes estaban hartos de los ayatolas. Bienvenidos amigos, aquí con la doctora Guadalupe Correa Cabrera, politóloga experta, académica de renombre, investigadora valiente y tenaz, mexicana. Nos habla desde México la doctora hoy, ¿verdad? ¿O desde Estados Unidos? Sí, les hablo desde México. Luego a veces hay algunos críticos que dicen, ¿y Guadalupe por qué habla de México si está en Estados Unidos? A veces estoy en Estados Unidos, a veces estoy en México y muchas veces estoy en México y probablemente conozco mejor el país que muchos de los que me critican, porque opino de mi país como migrante en los Estados Unidos, que yo mando mis remesas a México. Pero bueno, ya. Es un placer estar contigo, Nico. Y creo que le ha servido a los intereses de su país bastante más que muchos que nunca salieron de ahí, ¿eh? Bueno, protestas violentas en el arranque del Mundial en el Estadio Azteca. Estaban por un lado los maestros, los docentes, por otra parte, con mucha más legitimidad creo aún, los familiares de desaparecidos, a los que Sheinbaum sistemáticamente ningunea. Me parece horroroso y repugnante el trato que han recibido de la totalidad de los gobiernos mexicanos desde Peña Nieto hasta la fecha, las madres de los desaparecidos. ¿Qué opina usted, doctora? Sí, claro, el mundial, ¿no? El mundial que obviamente Claudia Sheinbaum con su equipo lo presentan como un momento de nación, ¿no? Un momento nacionalista donde México pues se viste de guinda y se viste de verde para darle al mundo, ¿no? Y además apoyar, Claudia, un Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con Canadá y con Estados Unidos, una integración que supuestamente ella siempre en sus años mozos, ¿no? Pues se opuso, ¿no? Y lo hizo con pancartas, ¿no? Cuando estaba en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ahora, bueno, era el papel que le tocaba interpretar, doctora. Ahora cambió la película. Exactamente, ahora cambió la película como lo hizo Andrés Manuel López Obrador, el que más nos traicionó, el que traicionó sus principios y el que traicionó a todo el pueblo de México que creyó en él, ¿no? No a todo, pero el que creyó en él, que sí, era una gran mayoría. De hecho, muchos de nosotros pensamos en que iba a ser distinto, pero bueno, lo más interesante es que esta idea y esta pues participación de México en este mundial, ¿no? Que
que está organizado en los 3 países, pues tiene como propósito defender esa integración. Ahora supuestamente con Trump, supuestamente con el proyecto MAGA, pues esto ya no es así, pero el Mundial así es un negocio, es la FIFA quien se lleva las mayores ganancias, ¿no? En un México tan desigual, el México de primero los pobres, que el Mundial es el primero los ricos, no primero los pobres, porque además de todo los boletos, la cantidad de dinero en los cuales se vendían los boletos, que no me lo preguntes porque la verdad no lo sé, se repitieron muchas veces los precios hasta donde llegaron, porque también las reventas, y solamente quienes pudieron adquirir esos boletos, pues fueron las élites mexicanas, ¿no? Y quien pudo tener acceso también a los partidos, las élites internacionales que viajan a México, y esto trae como consecuencia, pues supuestamente una derrama económica, una derrama que es simplemente en un momento, ¿no? Que es temporal, pero quien realmente se lleva los recursos principales, pues son estas empresas transnacionales que siempre... No pagaría igual lo que cueste la entrada, porque me parece como una situación muy tensa la que se vive. Apareció un cadáver en un coche en la puerta del estadio, desplegaron 100.000 soldados como si hubiera realmente... Bueno, en México está completamente militarizado y Claudia Sheinbaum en el partido de inauguración supuestamente lo hizo con el pueblo, no en un palco, no desde un palco, pero pues muy probablemente en el espacio, y hay muchos memes así, ¿no? En el espacio donde estaba ella con Clara Brugada y con todo su equipo y supuestamente con la gente y supuestamente con el pueblo, pues seguramente estaba resguardado por el ejército mexicano, porque somos un país totalmente militarizado, ¿no? Eso fue el legado de López Obrador y la capacidad que tiene Claudia Sheinbaum de mantenerse a salvo cuando los demás no lo estamos, ¿no? Y cuando muchos están siendo desaparecidos, en particular, sí, obviamente una baja en los homicidios, pero el que los homicidios bajen no quiere decir que la gente no siga pagando piso al crimen organizado, y eso pasa en muchísimas partes del país. Esto nos pasa a muchísimas familias. Cualquiera que tiene un negocio, por ejemplo, en Michoacán, en algunas partes tiene que pagar al crimen organizado por poner un piso, por comprar huevo, comprar cigarros, comprar alcohol. Es una cosa muy complicada, ¿no? Bueno, el tema de los desaparecidos, el tema de los maestros, de las pensiones, las promesas de la 4T que nos hicieron posibles, y entonces también la respuesta, ¿no? Del obradorismo, no solamente de Claudia, ¿no? Sino de todas estas personas que se dice que son, pues, comentócratas o periodistas, que de periodismo no tienen nada, y que con la propaganda se burlan y todo lo tratan de simplificar, ¿no? Cuando alguien está protestando, ¿no? Cuando los maestros protestan, cuando las madres de desaparecidos protestan, pues estamos hablando del enemigo invisible o el enemigo visible que ellos hicieron grande, que Andrés Manuel López Obrador hizo grande, y bueno, uno de los empresarios más ricos de México, que es el que realmente pues es el malo, ¿no? O sea, en realidad ellos hablan de que quien no está con ellos, así como lo hizo Andrés Manuel López Obrador, está contra ellos. Y Salinas Pliego es el ahora el enemigo número 1 del gobierno mexicano, y todas las personas que están protestando, que se están manifestando en contra del gobierno, pues son los títeres de Salinas Pliego. Así como en un momento con López Obrador, Claudio X González, el enemigo y todos los medios de comunicación afines al obradorismo y todos los comentócratas, incluyéndome a mí, porque también, pues obviamente uno, pues se enfoca en en el enemigo, vamos, ¿no? Porque también así a veces se mueven los medios, y yo también hablé de Claudio X González, pero parece ser que ahora Claudio X González es amigo del segundo piso de la Cuarta Transformación, y ahora Salinas Pliego es el nuevo villano, ¿no? Y la gente no tiene cerebro y no tiene pues necesidades, y cualquier tipo de crítica, cualquier tipo de manifestación, pues es armada por el adalid de la derecha, que al final, y esto ha pasado en muchos países de América Latina, pues sí, pasó en Argentina, por ejemplo, ¿no? Pues toda la consolidación de un proyecto que no servía para la gente, que prometió y no cumplió, que hizo pedazos la economía y que hizo pedazos la esperanza de la gente, pues da como resultado otra élite, y ahora vestida con otro color, con otra ideología. ¿Sugiere que Salinas Pliego puede posicionarse como sucesor de Sheinbaum?
No estoy segura todavía que como sucesor de Sheinbaum cada vez tiene más arraigo, cada vez tiene más apoyo, ¿no? Uno pensaría que esto es una locura, pero la forma en la cual se mueven las redes sociales, el entendimiento que se tiene sobre qué se tiene que decir y qué no, pues también llevó a Trump a la presidencia, ¿no? Llevó a Javier Milei a la presidencia de Argentina. Ha llevado a muchos ahora en América Latina, ¿no? Porque por el hartazgo de la gente, gobiernos que no han hecho nada para la gente y que solamente exhiben la corrupción, exhiben la porquería de lo que es un gobierno que se dice de izquierda, ¿no? Porque eso de la izquierda, pues realmente es una, y eso de la derecha también es una mentira, ¿no? Simplemente son élites que gobiernan con un color o con otro, pero bueno, independientemente de eso, lo que ha pasado en el Mundial en México, deja ver las enormes desigualdades, las enormes pues contradicciones de un país que tiene un gobierno que dice una cosa, que dice gobernar para los pobres y gobernar para los ricos, ¿no? Ahí tenemos a Salma Hayek. Tenemos a Salma Hayek, que es también la Dalit del gobierno obradorista, de las mujeres, ¿no? Estas mujeres que se visten con ropa indígena, que además muchas de las mujeres de la Cuarta Transformación, hoy gobernadoras, vinculadas a crimen organizado, a corruptelas espantosas, vestidas todas con ropa hecha con las manos de mujeres indígenas, que no se pueden poner esa ropa. O sea, como en el caso de la gobernadora de Guerrero, ¿no? Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, un amigo de López Obrador, que no pudo ser gobernador porque obviamente tenía muchas cuestiones en contra de él y puso a su hija, una hija que se viste con vestidos carísimos, elaborados con las manos de mujeres indígenas, ¿no? Esa mujer indígena que pone Claudia Sheinbaum atrás de ella, que presenta como una manera de que llegamos todas. No llegamos todas, llegaron ellas y llegaron a ser de las suyas. Es judía, aria, atea, química, bailarina de ballet, que fue becada por la Fundación Rockefeller en la Universidad de Berkeley, California, y se fue de luna de miel a Cuba con Carlos Simas. Tiene atrás la mujer indígena con vestidos que valdrían muchísimo pero dinero. es la mucama, seguramente la abanica cuando no ven las cámaras. Bueno, la emboscada en Michoacán, doctora, que dejó 5 policías fallecidos y 10 heridos, más carreteras que veo, según Infobae, arden la carretera México-Toluca en este momento, conflicto con Talamontes, daría la pauta que los 100.000 policías y militares movilizados no están surtiendo. No están ahí, están protegiendo, ¿no? A los turistas, están protegiendo a los jeques árabes, están protegiendo a quienes van. Tú sabes que también se hizo una fiesta donde todo el obradorismo más alto, ¿no? Y Claudia supuestamente no estuvo ahí, levantándole la mano y de partida. Hay muchos memes, ¿no? De cómo un intento, ¿no? De desaforarlo. Desafuero, porque sí, pues, claro, estaba gobernando la Ciudad de México, en ese momento el Distrito Federal, y entonces el intento de desafuero del gobierno de Vicente Fox, alguien pagó una multa, y esa fue Gabriela Cuevas Barrón, una niña bien de Regina, es uno de los colegios más fifís, como diría López Obrador, de todo el país, si no es que el más fifí, puras mujeres, y esta mujer pues también pues tiene la gracia de separarse del panismo cuando tenía que ser. Cuando llega López Obrador a la presidencia, era una panista de cepa que ha sido, pues, que ha aprovechado muy bien las oportunidades, ha viajado por el mundo porque estuvo en la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados, o las de senadores, no recuerdo bien, pero bueno, sigue con López Obrador, sigue en una posición importante y ahora con Clara Brugada en particular y con Claudia Sheinbaum, ella es la representante y es la que hace la diplomacia para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Tenemos a lo que le decía a Rubén Luengas, ¿no? Una una empresaria muy importante y siempre se me olvida su nombre, esta hija, ¿no? De empresario que vivió del Fobaproa. No sé si es Minsa o Maseca, espérame. Altagracia Gómez Sierra. Altagracia Gómez, ¿no? Altagracia Gómez, su padre, pues, fue beneficiado por el Fobaproa, ¿no? Y bueno, este Fobaproa que tanto criticó el obradorismo. Pues Altagracia
El FOBAPROA es un fondo que se creó para hacer el rescate bancario, ¿no? Porque cuando fue la crisis de 1994, se había hecho la privatización bancaria y muchos de estos bancos que llegaron a manos privadas por toda la crisis, pues resultaron salvados, ¿no? Por el gobierno, porque no podía caer, ya sabes, too big to fail, cómo podía caer el sistema bancario que ya estaba en manos privadas y bueno, toda esa deuda que la pagaron los mexicanos, ¿no? Entonces el FOBAPROA fue criticado, este fondo que se creó para, bueno, más bien, esta deuda que están pagando todos los mexicanos con sus impuestos, pues, y que pagamos hasta hoy en día los mexicanos por esta privatización que se hizo muy mal, ¿no? Y esta deuda en la que quedaron estos privados, que ahorita son hombres, siguen siendo ricos, ¿no? Como el papá de Altagracia Gómez. Esto, pues, nos enseña como la hipocresía de la clase pudiente mexicana. Y entonces, Altagracia Gómez es la representante de los empresarios, el nuevo consejo empresarial, ¿no? No es con el coordinador empresarial, pero es ella es la representante de los empresarios con la 4T, y entonces ella se ha aprovechado bastante bien. Entonces, desafortunadamente, ella, cuando vino antes de que también fuera una de las caras del mundial, ¿no? Y una de las artistas que representó a México y que de alguna manera tuvo el papel preponderante. Entonces, estas mujeres, ¿no? Belinda, artistas que con toda la superficialidad del mundo y representan a la mujer, pues, de élite, la mujer, por ejemplo, Salma Hayek, orgullosa veracruzana, orgullosa mexicana, casado con uno de los personajes más superfluos, me imagino, porque lo que representa la moda, ¿no? Y uno de los hombres más poderosos en el mundo de la moda y uno de los empresarios más ricos, ¿no? En Francia y quizás en el mundo, ¿no? Entonces, así, con Belinda, con Altagracia Gómez, que le decía yo a... ¿Quién está casado, Salma Hayek? Con Pino, ¿cómo se llama? Valenciaga. Yaga, la marca satánica esta. Pero no, son muchísimas marcas. Cierto. Con Pinot, no sé cómo se llama el tipo ¿no? Pinot. Sí. Pero no sé cuántas marcas impresionantes de Francia y de todas partes del mundo ellos son dueños, ¿no? Entonces, o sea, esa es la mujer que representa el mundial por parte de México. Y bueno, además de estas, pues, enormes contradicciones, por un lado las madres buscadoras, por otro lado, pues estas acusaciones por parte del obradorismo, obviamente liderado por Claudia Sheinbaum, que las madres buscadoras las llevaban acarreadas, ¿no? En camiones, que me pareció una actitud tremendamente vulgar y tremendamente injusta y deleznable. ¿Por qué? Porque así proyectan a la gente porque así la tratan ellos también, ¿no? Exactamente, pero eso sí, departiendo todos la plana mayor del obradorismo con su copa de champán en el castillo de Chapultepec. Otra cosa, esto, sí, dígame, doctora. Claro, los hijos de Andrés Manuel López Obrador, o sea, la polémica, las polémicas que se han suscitado, ¿no? Derivado de sus compras fastuosas, de su asistencia a restaurantes caros y bodas y celebraciones, y además no solamente eso, ¿no? Sino el papel preponderante que por lo menos Andrés Manuel, ¿cómo se llama? López Beltrán, López, ¿no? Beltrán. Ajá, Andrés López Beltrán, le dicen Andy, que fue el secretario de organización del Partido Morena, con Luisa María Alcalde, que también es otra personalidad, hija de amigos de Andrés Manuel López Obrador, que uno tampoco entiende por qué,
se le protegió tanto, empezó como secretaria del Trabajo, sigue como secretaria de Gobernación, después es presidenta del partido Morena, como si realmente llevara el legado, ¿no? Es algo muy interesante. Ahorita es consejera jurídica y tiene una participación, una programación donde dice cuál es la verdad, ¿no? En esta nueva modalidad de torcer la realidad y de dar una verdad a modo, ¿no? Una verdad a modo en estos gobiernos populistas. Pero bueno, Andrés López Beltrán finalmente sale de Morena y pues expresa que él quiere representar al estado de Tabasco, ¿no? Y que quiere seguir en la política como cualquier junior. Los juniorazgos de López Obrador que no los aceptaba, pues realmente sus hijos se convirtieron en unos juniors, ¿no? El de la Casa Gris, con su esposa, y que lo captaron también con bolsas de marca en la península de Yucatán, si no me recuerdo, creo que en Cancún. Y bueno, el hijo pequeño también dándose la vida de reyes, ¿no? Pero bueno, también ellos, así como Fernández Noroña, tienen derecho a disfrutar de la vida, ¿no? Como una vida que la mayor parte de los pobres, que dice Andrés Manuel, de las personas que tienen menos recursos y que son la gente trabajadora, nunca en su vida se les podría ocurrir, y yo creo que la vida de muchas generaciones no podrían ni siquiera asistir a estos lugares, ¿no? Pero es bueno, así es el México colonial, así somos en México. Y creo que el Mundial también, por el otro lado, es fue una oportunidad para las empresas tecnológicas, pues de aportar con su tecnología, con las cámaras, con la forma en la cual se asegura, ¿no? La seguridad de los visitantes, la seguridad de los asistentes al Mundial también ha sido pues muy importante para aquellas empresas tecnológicas de seguridad que siguen avanzando sus capacidades, ¿no? Y las capacidades de supervisión, de hipervigilancia para todos, ¿no? Esto después, a partir del abatimiento del Mencho, a principios de este año, y fue algo que todo el mundo empezó a decir, ¿y cómo vamos a asegurar cómo se va a hacer posible la seguridad de los visitantes en el Mundial, ¿no? Y entonces empiezan estas empresas a proveer de seguridad, de cámaras, la hipervigilancia a todo lo que da, ¿no? Y de eso no se habla. Cada vez Claudia Sheinbaum, el gobierno de la Cuarta Transformación, el gobierno legado de López Obrador, pues hace más posibles las agendas de estos grandes capitales, ¿no? Tanto la hipervigilancia como el dinero. Ella también ha dado la orden de que ya no se quiere dinero en efectivo, a través de la banca del bienestar. La banca del bienestar, pues es la incorporación de las personas con su tarjeta del bienestar hacia todo este nuevo mundo, ¿no? Es la renta básica universal. Claro. Es la Agenda 2030 aplicada por una de sus autoras. Exactamente, la Agenda 2030 a una de sus autoras, Claudia Sheinbaum. Precisamente así es. Doctora, ¿considera que este Mundial de Fútbol es una posible vitrina para algún espectáculo sangriento con alguna finalidad espuria de intervención americana? O vaya uno a saber, los cárteles vengándose de la muerte del Mencho, quién sabe. Quién sabe, Washington ¿verdad? Post Porque eso se publicó ahora que la CIA estuvo detrás de la muerte del Mencho. Quizá la CIA también estuvo detrás de la construcción del Mencho, ¿no? Exactamente, quizás escribí una columna sobre la película Sicario, porque un periodista pues de estos periodistas mainstream, ¿no? Estaba platicando con él y estábamos platicando y le digo, es que cómo es posible que todavía todos los periodistas hablan de los cárteles como si existieran, hablan de los narcos como si tuvieran el control de un país, ¿no? Como si realmente el Estado mexicano no pudiera con sus narcos, ¿no? O sea, como si Estados Unidos realmente tuviera miedo de esas cosas que ellos crearon. Y me dice, bueno, cuando uno empieza y cuando yo lo que les digo a los reporteros y lo que me dicen a mí es que veamos la película Sicario y que así vamos a entenderlo todo, ¿no? Así vamos a entender, se llama Los productores de Sicario. Realmente vale la pena. Yo la verdad nunca he visto una de las películas de corrido, pero lo que estamos viendo ahorita es exactamente la era del narcoterrorismo, ¿no? Porque combinan supuestamente en la frontera
al narco con el terror, los yihadistas, el Medio Oriente. Realmente ellos tuvieron los productores de Sicario. Están produciendo lo que ahorita está sucediendo en México y las narrativas que está llevando Donald Trump y su embajador Ron Johnson, ¿no? Ron Johnson. Dice que esta película nos dice algo de algún posible atentado narcoislamista en el Mundial, por ejemplo. No en eso, pero sí, o sí hay esa posibilidad. No podría decir que no, porque yo también dije, no, o sea, estadounidenses jamás van a invadir a México, te lo dije a ti hace un año y un poco más de meses, y ahora, pues, en cualquier momento puede pasar, nos van a empezar a bombardear barcos que supuestamente van a ser de narcos, o submarinos van a salir, o sea, realmente lo que sucedió también en el estado de Chihuahua, ¿no?, con los 2 agentes de la CIA, que supuestamente fueron invitados para deshacer un narcolaboratorio. A ver, Nico, ¿en qué cabeza cabe que los estadounidenses quieren desmantelar un narcolaboratorio de fentanilo, además? Es que me parece realmente producido por Sicario. Pero ¿en qué cabeza cabe que los estadounidenses están tan desesperados para un narcolaboratorio enorme y nadie encontró? Bueno, a mí no me han enseñado qué tanto fentanilo había ahí y quién lo estaba manejando, cuántos aparatos, cómo se hacía el fentanilo. No han arrestado realmente a nadie vinculado. Bueno, de repente van a encontrar una ardilla o un loco, un pelos o algún tipo así, ¿no? O sea, le van a empezar a decir que son del cártel Jalisco y también estaban vinculados con el cártel de Sinaloa, donde supuestamente el gobierno de Chihuahua, en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque es una gobernadora que representa el Partido Acción Nacional, que trajo y que les ayudó, y que la presidenta no sabía nada, aunque el ejército estaba ahí vinculado con este desmantelamiento del narcolaboratorio. Y todo esto tiene que ver también con la acción de las agencias estadounidenses de 2024, cuando de repente también el Mayo Zambada y un chapito llegaron a Texas, ¿no? Llegaron volando ahí en una avioneta y llegaron ahí, nadie sabía, ya nadie sabe. Y entonces estos personajes son los testigos protegidos que van a hacer que no solamente les quiten la visa a los gobernadores, sino que México es un país narcoterrorista, donde todos los políticos van a tener que tener sus visas, pues no van a tener visa. No sé si supiste, y seguramente la audiencia lo sabe, que el LA Times y otro medio también, ¿cómo se llama? Puente News Collaborative, que es dirigido por un periodista que tiene muchísimo tiempo, hablaron de la cancelación de visas a los gobernadores de Tamaulipas, Américo Villarreal, y del estado de Sonora, Alfonso Durazo. En México todos los políticos supuestamente son narcos, ¿no? Y entonces es interesantísimo que medios supuestamente tan serios que verifican todo y que pues esto es una cosa grande, ¿no? Pues se hayan equivocado, porque en realidad aparentemente, porque se dijo que ellos les retiraron la visa, pero que tenían un permiso para dar información a Estados Unidos. Y entonces, cuando se hizo un poco más de investigación periodística, resulta que este parole no lo da el Departamento de Estado, ¿no? Sino más bien lo da el Departamento de Seguridad Nacional, y cuando se hizo la investigación con el Departamento de Seguridad Nacional, pues... Va a resultar que son agentes de la CIA más que narcos. Van a resultar que son agentes de la CIA. Bueno, no, pero supuestamente no se podía hacer eso. Entonces, supuestamente, el LA Times y Puente News Collaborative, que hicieron un trabajo conjunto, pues se los chamaqueó la fuente que tenía, y tenían una gran fuente, pero la fuente se los chamaqueó. Entonces, está generándose toda esta desinformación, y supuestamente hay listas, y entonces los periodistas mexicanos pues también agarran el anzuelo, como también lo hicieron estos periodistas, ¿no? Estos 2 periodistas del LA Times, con este grupo también de noticias, y finalmente pues también dijeron que se les iba a quitar la vista. Aquí en México todo el mundo habla de la narcopolítica. Todo el mundo dice que los políticos al más alto nivel están vinculados con el narco. Y a Estados Unidos le conviene que se piense que es así, porque Estados Unidos entonces es no solamente un narcoestado, sino un estado narcoterrorista. Porque ahora, por denominación, por orden ejecutiva, los cárteles son organizaciones terroristas, lo cual le da al Departamento ahora de Guerra, oficialmente de la Defensa,
a salir y hacer lo que se les viene en gana. Por eso yo no creía que esto iba a pasar, pero ya empiezo a entender que esto cambia completamente, esta denominación cambia completamente las reglas del juego y ahora es el Departamento de la Defensa, esta militarización que siempre criticamos, que se forzó para que la hicieran los países, que la hiciera Colombia, que la hiciera países centroamericanos, el Triángulo Norte con CARTI, que lo hiciera México con Iniciativa Mérida, ahora es el Pentágono mismo, ¿no? Y se trata pues simplemente de pues mantener el control hemisférico, de mantener la doctrina Monroe, más bien de fortalecer la doctrina Monroe, de reafirmarla con el corolario Trump, y pues esto le da a Estados Unidos la posibilidad de entrar con el ejército y ahora ya tener un control ya a través del Pentágono en América Latina. Entonces sí es posible y sí este tipo de que te van a quitar la visa, ¿no? Christopher Landau, que fue el embajador de México de Estados Unidos en México durante la primera administración de Donald Trump. No sé si lo recuerdas. Lo recuerdo. Que iba a la basílica, que comía tacos, que comía chicharrón. Sí, le gustaba bastante México. La torta ahogada y que todo el mundo le ponía like, ¿no? Ahora es el quitavisas y ahora es el segundo del Departamento de Estado. Cuando uno escucha a Marco Rubio y empieza a decir... cambiaron el papel, ahora es otra película. Exactamente. No, es que Sicario tiene, creo que son 3, creo que van para la 4ª. A ver, ¿cuántas películas tiene Sicario? Es que todas son iguales, así de sangrientas y de tremendas, ¿no? Es que para poder lidiar con esos peligrosos cárteles y narcos, que además tienen vínculos con los terroristas del Medio Oriente, para eso necesitas no solamente a los de la DEA, sino también eso ya más allá de narco, ¿no? Ya Sicario, ya no es narco, porque ya es, aquí ya estos cuates tienen hasta drones y entonces manejan toda esta tecnología. Y en realidad eso está pasando. En Chilapa, en Guerrero, en la montaña, en la región de la montaña, los ardillos, que esos son como un grupo criminal, ¿no? De esos grupos que nunca sabes cómo de repente llegaron a ser los más poderosos en ciertas regiones, como lo hicieron los Zetas en su momento, como lo hizo el Cártel Jalisco Nueva Generación, de unas 10, 20, 30 personas, ya se vuelven, tienen una presencia nacional. Los Salazar, el grupo de los Salazar en Sonora, que también empiezan como una familia y empiezan a crecer y empiezan a tener una capacidad de fuego que solamente podríamos imaginarnos si son grupos paramilitares, ¿no? Si vienen contratados, son grupos de mercenarios que vienen también de otros lados. Pero yo no estoy diciendo que eso suceda, simplemente estoy diciendo que los ardillos han tenido una capacidad también impresionante en el estado de Guerrero. Y hace un poco más de un mes, si no mal recuerdo, en el estado de Guerrero, en Chilapa, los ardillos, o poco menos de un mes, o casi un mes, enviaron bombas, ¿no? a la comunidad con la utilización de drones. Y esta imagen, ya la utilización de drones y los ataques de estos narcos hacia... Bombardeos con drones. Y estos drones llegaron a la gente, y la gente despavorida, que es verdad, fue y se resguardó en iglesias, en campos deportivos, gente muy pobre, pero era muy interesante, lo vimos con Rubén Luengas y con Pastor Delgado, la reacción y el script, ¿no? Cómo se iba reproduciendo la noticia y cómo las personas muy pobres, en una parte muy pobre del país, y miren nada más ahora, advierte que los cárteles mexicanos podrían utilizar drones contra Estados Unidos. No, estos drones, estas bombas, se hicieron en contra de la gente pobre. Se hicieron, ¿cuándo? Además, cuando Donald Trump está amenazando de intervención militar, ¿cómo es posible que cuando pasó lo del Mencho le estaban diciendo a Trump, Trump, venga para acá, en todos lados estamos cargados de armas? Y además, esta coordinación tan impresionante de violencia, nada más mataron al Mencho. Y ese Mencho, que además lo abatieron porque los estadounidenses dieron un poco de información a las fuerzas del orden mexicanas, al ejército, obviamente, a la marina, a la inteligencia mexicana, y además hicieron un honey trap. No sé si supiste, ¿te acuerdas que fue un honey trap? O sea, ¿cómo es posible? O sea, tipo estadounidense, ¿no?
era una modelo bueno, no modelo, una señora que tenía su cuenta esta de OnlyFans, ¿no? Y gracias a eso lo agarraron. Típica serie gringa, ¿no? El OnlyFans, además. Entonces, después de eso, todos esos ataques, y eso está en la mente de los mexicanos, y desde ahí empiezan los grandes medios de comunicación a reportar de qué pasaría con el Mundial, después de lo del Mencho. Entonces, en este momento, pues hay pues todo un círculo de protección a toda la cuestión del Mundial. Claro, lo que pasa en Guerrero, toda la gente que paga piso, toda la gente que es extorsionada, toda la gente que es acribillada, porque acribillan en la sierra. Nosotros hicimos un evento la semana pasada en la Universidad Nacional Autónoma de México sobre el tema de extractivismo y narcotráfico. Muy serio, por cierto, de todo un día, en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y estaba gente que te dice las atrocidades que se cometen, ¿no? ¿Y quién las comete? La cometen los narcos, paramilitares o una serie de actores que se conjuntan para, sí, realmente desplazar a la gente de sus comunidades, ¿no? Donde hay minas, donde hay recursos, donde hay sí, el espíritu de su tesis es: se van los pobladores, se van los propietarios, se van los empresarios mexicanos, vienen o se quedan las corporaciones estadounidenses. Como el caso de este señor, de una u otra manera, ¿no? El israelí, ¿de dónde es? Español. El diabólico mercenario Sergio Seransky. Exactamente. El sionista español que quiere destruir la paz en el Yucatán, manipulando indígenas para robar tierras y luego instaurar sus molinos de viento que envenenan gente. Exactamente, hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Ya sea con estos métodos paramilitares, violencia, desplazamiento, o una organización de las comunidades indígenas y una vinculación con ciertos elementos, ciertos liderazgos de estas agrupaciones para poder realmente también expoliar los recursos y los territorios. No se trata del territorio, y nosotros tuvimos un evento con defensores del territorio, a ver si te puedo compartir los videos, porque realmente fueron muy interesantes, de personas que están en tierra y que pues todas las atrocidades que nosotros que los estadounidenses están preocupados, se está viviendo día a día en algunas comunidades de México. Y sí es verdad, pero no son narcos, son extorsionadores, son paramilitares, son grupos mucho más complejos de hablar de un narco, de la gente del Mencho o de la gente de estos productores de sicario, estos personajes, ¿no? El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada, los Chapitos, los Mayos, toda esa gente es tan básica que no puedes creer que están realmente liderando, ¿no? Estas, digamos, agrupaciones extorsionadoras que extraen rentas de las personas pobres, ¿no? Y ese tipo de modelos jamás van a llegar a Estados Unidos. Lo que sí no nos explicamos es por qué. ¿Por qué estos drones, que además justifican las declaraciones de Marco Rubio con el Congreso estadounidense para llamar a la participación del Pentágono en territorio mexicano? Entonces, es posible, otra vez creo que le di muchas vueltas para contestar tu pregunta, es posible que algo suceda, más en tiempos de Ron Johnson. Con Ron Johnson están pasando muchas cosas. Eso es algo muy interesante. No estoy diciendo que sea Ron Johnson, estoy simplemente diciendo que Ron Johnson aquí, y ya tenemos agentes de la CIA que quién sabe qué estaban haciendo, donde se desmantela con agencias federales, porque estamos hablando de la CIA, estamos hablando de la agencia de inteligencia por excelencia, y que estos agentes estaban trabajando con un gobierno estatal. No sé si te has dado cuenta también, Nico, que Claudia Sheinbaum es una de las presidentas más populares del mundo hoy por hoy. Y si te fijas, cada vez que pasa algo, Claudia sale más fortalecida en la prensa estadounidense, en la prensa mainstream. O sea, ella es su personaje. Porque independientemente de lo que pase en México... Siempre elogiada por Trump, además, por ser Exactamente. ¿Por qué? Porque hace el papel de la buena presidenta, la mujer, la que está vestida con un traje indígena y la que se le pone enfrente al otro actor, al actor del pelo naranja, ¿no? Al hombre naranja.
Entonces, cada vez que pasan estas cosas, se le pone enfrente, no quiero decir algo vulgar, pero de rodillas, doctora. O sea, no me parece que escenifique mucha valentía tampoco. Pero bueno, tampoco. Pues es fácil manejar al pueblo, evidentemente, como a los niños con un teatro de títeres, ¿no? De marionetas. Sí, además, pues, Claudia dijo que la derecha siempre inventan, tanto Trump como Claudia inventan este enemigo imaginario. Los lunáticos de extrema izquierda y la derecha, los conservadores. Y ya no le dicen conservadores, eso era una palabra de Andrés Manuel. Ahora estamos hablando de la extrema derecha, porque estamos hablando de la extrema derecha de los estadounidenses y de la extrema derecha que está con Ricardo Salinas Pliego. Entonces es una cosa muy kafkiana, es un mundo en el cual Claudia, yo cuando he estado en Estados Unidos en muchos foros, muchos estadounidenses, supuestamente liberales, porque así se llaman, ¿no? En Estados Unidos los liberales, la izquierda, exactamente, la progresía y la gente pues mucho más vinculada al Partido Demócrata, porque todo esto viene así como junto en un paquete, pues toda esta gente dice, es que Claudia, y qué presidenta tan buena tiene México, una presidenta que ha dado cabida a todo lo que supuestamente ella está. Y mira, nosotros tenemos nuestras diferencias en cuestión de ideología, pero lo que estaba ella planteando, lo que plantean ellos, ¿no? Que primero los pobres, que un gobierno más comunitario, ¿no? Más social. Eso de hablar de socialismo y comunismo, yo creo que nunca se ha podido implementar un régimen como el que probablemente estaba tratando de explicar Marx, que tampoco era dogmático, simplemente estaba explicando una evolución de la historia, ¿no? Es el materialismo histórico. Independientemente de eso, ellos realmente hablan de los pobres, hablan de las cuestiones comunes y Claudia Sheinbaum cada semana se planta y se fotografía con los hombres más ricos y más poderosos del mundo, ¿no? En el mundo financiero, el mundo empresarial, BlackRock, el Foro Económico Mundial, todos los grandes tecnológicos y los grandes capitalistas. Y otro gran magnate llamado Pablo Iglesias también. Y exactamente. Ok. Tenemos a la red, ¿no? Así se llama la red. Sí, el magnate de medios, ¿no? Multinacional. Ajá, eso yo no lo entiendo, ¿sabes? Yo no entiendo muy bien porque hay toda una, que a veces pienso que también, mira, aquí están todos los encuentros, ¿no? Creo que, ese fue el último, no, ese es ¿quién es ese? Es el de BlackRock, ¿no? Sí. Es el de BlackRock, pero hace 2 días, se fotografió con otro, no me acuerdo de cuál fue el de, también llegó también el de Mercado Pago, ¿cómo se llama? Galperín. Ese amigo. ¿Cómo se llama? Falta también, seguro se encontró también con Ana Botín, si son de todo un club de amigos. Todavía creo que Ana no llega, pero ¿cómo se llama el de Mercado Pago? En Argentina, es argentino, ¿no? Sí, Galperín. Galperín, ajá, sí, ¿Alperín o Galperín? Alperín, no, sí llegó Ana Botín, están todos. ¿También? No faltó nadie fíjese, no faltó nadie a la fiesta. Ok, no faltó nadie a la fiesta. Dios mío, no faltó nadie. También Ana Botín no la había dado. Todo el álbum. Doctora, un placer como siempre escucharla. Y para cerrar, última pregunta, ¿qué opina de la supuesta paz de Trump en Hormuz con Irán? Pues ya lo habíamos comentado, no sabemos todavía si es un acuerdo de paz, así nos lo venden, pero pues no sabemos qué es lo que pueda pasar, eso en primer lugar, ¿no? Que esto fue realmente un fracaso, que fue una victoria de Irán, así se ve, pero pues es una victoria de los especuladores en los mercados energéticos, definitivamente, y creo que los mercados estadounidenses de energía, con todo este conflicto, han ganado también mucho, ¿no? Se cierran unas posibilidades para algunos y Estados Unidos por algo se metió y por algo se ha apoyado a Trump y por algo Trump se metió ahí con la venia de los que realmente son sus jefes. Entonces, realmente no sabemos cuál va a ser el desenlace
en primer lugar, y en segundo lugar se puede ver como un fracaso, pero es realmente una victoria para los especuladores y para las grandes corporaciones en el sector energético. Entonces, es una pérdida tremenda de vidas en el caso de los libaneses, en el caso del Líbano, en el caso obviamente de Irán, porque sí ha habido mucha destrucción, pero como siempre, quien paga los platos rotos, ¿no? Aunque pues la imagen es que Irán pues pudo triunfar, ¿no? Pero también, por el otro lado, creo que tienen un gobierno que ha sido bastante deleznable en muchos sentidos, ¿no? Como siempre, y ahora salió más fortalecido que nunca también, ¿no? Creo que los ayatolas salieron, pero limpios, ¿no? Y muchos de los iraníes. Y las corporaciones petroleras contentas porque tienen el precio del barril en un nivel que les permite continuar con el fracking y el autoabastecimiento en Estados Unidos, ¿no? Exactamente, doctora, pero los iraníes estaban hartos de los ayatolas y esto le da un aire enorme a los ayatolas, le da un aire enorme al status quo que tenía a muchos iraníes al borde de la crisis más atroz, antes sin el petróleo, el peso del petróleo así, pero finalmente, o sea, esto solamente llega a algunos, ¿no? Entonces, es cambiar para no cambiar, o sea, ¿quién gana aquí? ¿Quién ganan? Ganan las élites, ganan los ayatolas, pero ¿gana realmente el pueblo de Irán? Claro que no. O sea, con ese gobierno pésimo, horrible, y que ahorita todo el mundo dice, no, pero entonces sí, ellos pudieron ser los triunfadores. Y también fueron laboratorio de Davos para implementar el racionamiento de pan con datos biométricos. Detalle. Doctora, muchísimas gracias. Un enorme placer como siempre. Esperamos tenerla pronto de nuevo. Lean sus columnas en Sin Embargo. Pueden seguirla en X, en @gcorreacabrera. Y bueno, esta es su casa. Muchísimas gracias, Nico. Un placer. Hasta pronto.